Seguimos en esta hoja de ruta ambiental porque queremos profundizar en este desafío del cambio climático, pero conocer sobre todo cuáles son los temas importantes en Colombia en asuntos de conservación, en asuntos de deforestación y también cuál es la política pública alrededor que los expertos y el gobierno nacional han estado construyendo, pero hay muchos temas. Hablamos la semana pasada con Constanza Atuesta y ahora estamos con Diego Zárate. Buenas tardes, Diego. Gracias por estar en Hoja de Ruta. Muy buenas tardes a ti. Muchísimas gracias por este espacio y por tenerme acá. Bueno, Diego es doctor en ciencias de ecosistemas forestales y es biólogo marino. Con toda esta experiencia, además de ser consultor de WWF y de estar en el tema, digamos, en la cercanía y en el contacto con todos los asuntos desafiantes del medio ambiente, Diego, ¿cuál es la preocupación, digamos, desde el punto de vista de la conservación que hoy está en el debate público o en el debate de los expertos, mejor? Bueno, yo creo que son varios. Yo creo que los más importantes en este momento son todos esos que se llaman los impulsores de pérdida de biodiversidad, ¿cierto? Que están ahorita en las agendas internacionales, que están en un montón de espacios que tal cual, y como lo conversaron la vez pasada con Constanza, quedaron muy permeados en el ejercicio de la política pública del sistema de áreas protegidas, y un poco es ver cómo hacemos, tanto con las áreas protegidas, los ecosistemas que las rodean, las áreas productivas, logramos asegurar, uno, que haya una reducción, pero por lo menos mitigación a los efectos de cambio climático. Dos, que podamos detener la transformación de frontera agrícola a tendencia de deforestación, que es lo que está afectando más, sobre todo la conservación de la biodiversidad y de los hábitats de las especies. Y tres, que viene, pues digamos, y es casi que uno de esos problemas silenciosos que no son tan visibles, pero cada vez crece más, es el tema de especies invasoras. O sea, ahorita todo el tema de, uno, presencia y dos, aumento en las poblaciones de especies invasoras, que seguramente lo han visto ustedes en el tema de el pez león y el caracol y no sé qué, que es como lo que llega muchas veces a noticia, pero hay muchas otras que están impactando mucho el funcionamiento de los ecosistemas. Yo creo que esos tres grandes pilares son los que han afectado en este momento más la biodiversidad y de hecho quedaron muy permeados en el ejercicio de la política. Hay una sensación permanente cuando se tocan todos estos asuntos y es la irreversibilidad, es decir, como la sensación de que hemos perdido y que solamente perdemos, es decir, que no logramos conservar y que no logramos recuperar. ¿Eso es así o es, digamos, esta es una mirada, no sé, tremendista quizá del futuro de nuestro ecosistema? No, yo no creo para nada que sea tremendista. De hecho, mira, por lo menos lo que salió ahorita en la última comunicación de cambio climático, lo que ha salido ahorita en tendencia de transformación de cobertura, lo que cada vez nos muestran ese aumento no frenado de especies amenazadas, que cada vez hay más y más especies amenazadas, creo que no es para nada tremendista. Si bien hay muchos esfuerzos y digamos que hay que validar que hay muchas cosas chéveres que están pasando en territorio y que están intentando cambiar esa narrativa, si uno mira el global de qué está sucediendo en términos de tendencia de poblaciones, especies amenazadas y pérdida de ecosistemas, la tendencia no ha cambiado. Si algo se ha incrementado. Y creo que eso solo levanta banderas para efectivamente ver que nuestros esfuerzos hayan sido muy buenos, aún son pocos en relación al reto que tenemos para reducir a ciencia cierta esa pérdida de biodiversidad. Es una batalla de cultura, es decir, es una batalla de conciencia de la ciudadanía, del ser humano en general, a nivel global, por supuesto, pero en estos territorios donde se necesita más trabajo, donde se necesita más conciencia, pues son territorios normalmente lejos del centro. Uno podría pensar un poco en dificultades también de sostenibilidad, para mezclar el trabajo de conservación con su vida diaria. Es un fenómeno, digamos, que ustedes analizan integralmente como un cambio de condiciones, por ejemplo, socioculturales, para que las comunidades puedan realmente trabajar en esta conservación. Sí, estoy de acuerdo contigo. Generalmente los principales impactos vienen de los extremos, ¿cierto? Entonces, la población y el uso de recursos de los más ricos, digamos que eso no solo, digamos, a nivel Colombia, pero sobre todo en esa distribución de la riqueza a nivel global, en donde los países lo que llaman pues el norte y el gran sur, los países del norte usan muchos recursos naturales, muchos más de los que necesitan, y nosotros los proveemos.
eso directamente genera un impacto. Y por el otro lado, tal cual como tú lo dices, el extremo de la pobreza, sobre todo en la ruralidad, en donde ese principio de que tengo que mantener ciertos recursos naturales y asegurarlos a que se unan y se alineen con mis necesidades económicas, pues no es tan claro, sobre todo el principio de conservación y de manejo de bosque y demás, pues no es necesariamente una urgencia, sobre todo cuando la urgencia es necesito la plata para la comida del otro día. Yo creo que igual, y parte del ejercicio, de hecho, para poder, sobre todo en Colombia, nivelar un poco esas necesidades y hacer que la conservación se vea efectiva en territorio, es que esos esfuerzos de conservación que hacen las comunidades indígenas, los campesinos, negritudes, en fin, todos están haciendo un papel muy importante para mantener los relictos naturales que tiene Colombia, sean efectivamente recompensados en parte económicamente. O sea, si yo estoy Claro. destinando el 50% de mi predio a bosque, porque lo he querido así o mi abuelo lo quiso así, lo he hecho toda la vida. Y hoy usted me viene a decir, manténgase 50 y no cambie nada porque no puede tener más vacas, porque ahora usted es un amigo de la conservación, pero no le va a dar un peso, pues es muy difícil que la gente siga en ese ejercicio de conservación. Entonces seguramente tiene que haber ese cambio de narrativa y eso implica a nivel nacional un cambio de dinámica económica, de inversión en territorio, de facilidad de poder vender esos productos que generan en estos territorios que son importantes para la conservación de forma lógica, sencilla, eficiente, y yo creo que eso es una transformación bien dura que todavía nos queda un buen trecho por andar para lograr. Sí, sí, de hecho se está hablando en algunos escenarios, y esto es otro tema, pero de todas formas lo relaciona, por supuesto, directamente de una especie de ansiedad climática, ¿no? De una ansiedad del ser humano sabiendo que está, pues, por un lado, produciendo cosas que pueden seguir dañando el medio ambiente, propiciando, digamos, este cambio climático, y por otro lado, pues, la sensación de que es que esto se va a acabar y entonces nos vamos a quedar un poco sin planeta para las próximas generaciones. Pero bueno, eso es algo de esto, tenemos que pensar desde el punto de vista más digamos, existencial, psicológico, en fin. Diego, una cosa, yo creo que para partir, digamos, de toda esta conciencia también hay que saber lo que tenemos. Yo, por supuesto, sé y hay un concepto, pues, de Colombia como un país mega diverso. ¿Cuáles son esas sorpresas, esas cosas que usted lleva en el corazón que dice es que esto es invaluable, hay que conservarlo, hay que cuidarlo? ¿Cuál es ese inventario, digamos, si se puede hacer, por supuesto, algo así que no sea tan exhaustivo, pero de nuestro patrimonio, de nuestra reserva, todo esto que usted conoce pues como tan cercano? Bueno, yo creo que hay muchas cosas, ¿cierto? Que nos ponen tal cual, como siempre nos vendemos, ¿no? De que somos el primer país, no quiere ser el segundo país, nada, es el tercer país en mamíferos. Bueno, tantas cosas que cada vez además encontramos más. Yo creo que, y es una alegría además cada semana o cada 2 semanas uno abrir las noticias y ver que apareció una nueva especie de mamífero, que justo ayer apareció una nueva especie de rana. Ayer, sí, de rana, ¿no? Entonces salen todos los días unas cosas increíbles que decimos de esta riqueza natural de la que hemos vendido y deberíamos vender más en el principio de poder usarla, pues hace que este país sea increíble. Y ese increíble también está dado y nuevamente hay veces suena cliché, pero es cierto, o sea, estamos en una localidad increíble del trópico, en donde estamos justo en el paso entre Norteamérica y Sudamérica, en donde tenemos la división de los Andes que hace que seamos este país tan extraño y particular, es que en términos de transporte y demás haya sido complejo, pero el hecho de tener los Andes allí hace que seamos justamente ese centro de endemismos. Si tú miras todos los ejercicios que siempre se hacen a nivel de biodiversidad, siempre salimos con la banderita de es el país más raro, es el que tiene más especies endémicas, es el que tiene las geomorfologías más particulares, sitios por decir algo como la Sierra Nevada de Santa Marta, que es en serio un sitio que es una locura en términos de rareza de especies endémicas, relación de esas especies además con culturas ancestrales, todo lo que tenemos obviamente en Chiribiquete y en todos los escudos guyaneses, pues de esa unión entre la Orinoquía y la Amazonía, que en cada uno de esos, que digamos que es una formación de piedra, hay un sistema ecológico único que hace que sea objeto de investigación y objeto de interés. Pues yo creo que es como que está todo ahí. Y recuerdo, yo tuve la oportunidad pues, de estudiar por fuera, en Estados Unidos, hice mi doctorado. Sí. Y parte de lo que veíamos estando allá es que uno allá puede vivir de pronto con muchas condiciones muy distintas a las colombianas, pero
ser biólogo y no estar acá hace que te alejes efectivamente de eso, del por qué hiciste lo que hiciste, tomaste este camino. Y en Colombia realmente es que está todo lo que uno quiere para poder hacerlo. Y en el mar, nuestro coral, nuestra reserva coralina, todo igual este escalofrío que siempre nos da cuando nos dicen, no, es que se ha perdido la reserva coralina de tal parte que se está recuperando un poquito, pero que va a recuperar siglos, que tomaría, perdón, siglos recuperarlo y que de alguna manera, pues me corriges, pero no sé si hay más énfasis hoy en día en la conservación de los bosques, en la conservación de la fauna silvestre tropical, digamos, si es que se llama así la clasificación, o que lo que pasa en el mar. Y no lo sé, esto con respecto a la pesca y con respecto también, por supuesto, a ecosistemas marinos que ya pudieron desaparecer. Sí, total. Yo creo que, y no es un caso solo colombiano, o sea, el conocimiento que existe de los ecosistemas marinos en comparación a los terrestres siempre ha sido más bajo. Y ha sido más bajo por el hecho de que es más difícil llegar a él, es más difícil conocerlo. Es costoso. Pues el hecho, exacto, es mucho más costoso el hecho de que no podamos entrar caminando como lo hacemos en los bosques, sino que requiramos este Claro. montón de equipos y demás. Lo hace más difícil. Y el colombiano en particular tiene una diferencia, sobre todo cuando miras el Pacífico, que es que el nuestro no es muy productivo. Entonces, el Pacífico ecuatoriano, peruano, chileno y mexicano y de ahí para arriba son mega productivos y mueven industrias económicas muy interesantes. Claro. El colombiano no tanto, porque estamos justo en una franja en la que la temperatura no permite que se produzca tanta biomasa. Entonces, en términos de inversión estatal, también nunca ha sido el principal interés el movimiento de ciertas, si bien hemos tenido N entidades desde el INCODER a una PIMPA, etc., pues nunca ha sido necesariamente la prioridad. Y realmente lo de vender siempre ha estado, por así decirlo, en la parte terrestre. Aún así, y nuevamente nuestra condición de ser trópico y nuestra geomorfología que hace que incluso ese mar tenga unas montañas y unas cordilleras muy particulares, sigue siendo de mucho interés en términos de riqueza y mucho no lo hemos explorado. Si tú te sientas a hablar con el Instituto de Investigaciones Marinas, con el INVEMAR, que ellos hacen un esfuerzo muy grande por tener lo más actualizado la información que hay en términos de ecosistemas, te das cuenta que nuestro conocimiento del mar son un montón de foticos. No tenemos ni siquiera un mapa completo, sino que son un montón de foticos que actualizan cada vez que hay una empresa petrolera que tiene que hacer alguna cosa y financia un ejercicio particular, o cada vez que hay un proyecto muy puntual. Que ha sido un reto. Ahorita, por ejemplo, nosotros estamos construyendo una cosa que se llama el Sistema de Información de Monitoreo del SINAP, que es para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Ajá. Y parte de lo que nos dimos cuenta es que podemos leer cerca de 15 elementos de análisis de lo terrestre, de muchas cosas, con imágenes satelitales, con cosas muy bacanas. En el mar no podemos. En el mar tenemos fotografías aisladas y no tenemos una historia continua. Y es un reto, y yo creo que es parte de lo que se tiene que hacer en los próximos años, es explorar nuestro mar, porque no es solo por pesca que el mar es importante, tiene muchísimos secretos que todavía necesitamos descubrir. En relación con la institucionalidad ambiental, a mí siempre me genera la duda siempre, y es también en parte por desconocimiento, porque el énfasis de nuestra agenda, pues es una agenda política, esta agenda de seguridad que tenemos en el país permanentemente, en los medios de comunicación, por supuesto, y parte de lo que queremos hacer aquí en Hoja de Ruta es poner, ir subiendo, si se quiere, de categoría o de visibilización, digamos, de estos temas, para poder entender nuestro sistema institucional ambiental, para saber ese fortalecimiento institucional, si se está dando, si hay demasiadas falencias y vacíos en esa institucionalidad ambiental. ¿Cuál sería el diagnóstico, Diego, como así por encima un poco de ese escenario? Porque la política pública se está construyendo, se sigue construyendo, pero aún así todavía los recursos son, digamos, hay mucho desequilibrio, ¿no?, entre las prioridades que tiene el Estado colombiano. Sí, total. O sea, yo creo que si tú miras, de hecho, la inversión y la brecha financiera que existe para el cumplimiento de objetivos de entidades como parques nacionales, te vas a dar cuenta que la brecha es gigante. Y ese estudio, digamos que esa lectura se hizo en parte en el diagnóstico de este ejercicio de la construcción de la política, pero también se viene haciendo el resto del sector ambiental. Sabemos que estamos muy lejos de lograr lo que necesitamos. No hay los fondos suficientes. Y así los hubiera, falta todavía una alineación de los distintos actores que están en territorio.
Entonces, el requerimiento y la necesidad del alcalde y el gobernador, cuando lo miras con lo que necesitamos entender a escala nacional, están mega desconectados. El uso de los fondos, porque muchas veces uno ve en conciencias, bueno, ahora en mis ciencias, Sí, hay fondos de investigación, hay fondos para hacer cosas, pero cuando te das cuenta cómo están siendo utilizados en territorio, pues no es la forma más ni eficiente ni prioritaria de hacer ese uso de recursos. Y por el otro lado, no ha habido nunca un incentivo muy grande de que también se haga investigación acá. Yo creo que uno de los principales problemas es que vemos universidades y vemos institutos de investigación y demás luchándose no solo por la plata, sino por saltarse la burocracia de poder hacer ciencia en su territorio, que es un reto. E incluso entidades internacionales seguramente prefieren ir a muestrear a Costa Rica, a Perú, a Ecuador, antes que entrar a Colombia, porque además de tener que lidiar con toda la realidad sociopolítica que tenemos acá, el permiso y demás, pues hacen que sean más barreras. Yo creo que nosotros tenemos que empezar a mirar que ese estudio de la biodiversidad, ese conocimiento científico, pues también es algo que puede generar fondos, y es algo que puede generar fondos si se maneja de forma adecuada y si hacemos de Colombia un espacio que incentive esa inversión extranjera para aprender y entender cosas. sí. Y el cumplimiento de los objetivos, todo esto que está, digamos, en la agenda global, mundial, ¿no? Los objetivos del milenio, pero además de la mano, pues obviamente de desarrollo sostenible. En eso, ¿cómo lo ves? ¿Tú haces seguimiento de cumplimiento de esos objetivos en algunos temas específicos? ¿Estamos, pues igual, digamos, todavía como en kinder? Digamos que nosotros tenemos algo que no necesariamente es bueno, digamos que no nos lo ganamos por nuestra gestión, creo yo, que es que mucho de nuestro territorio sigue estando en un buen estado de conservación, ¿no? Igual uno sigue viendo Sí, ese mapa y cuando ve el Chocó y cuando ve la Amazonía adentro y demás, sigue viéndose este parche verde gigante y decimos, sí, ah, sí. no, estamos bien. Por eso cuando vamos al convenio de biodiversidad y a la reunión de la ONU y demás, podemos decir, ah, no, si seguimos estando verdes, somos los que menos emisiones generamos y demás. Cuando miras lo que hay detrás de eso es más un aislamiento de esos territorios con los centros en donde se mueve la economía, falta de inversión y demás. Entonces digamos que siempre nos hemos cubierto un poco con esto. Pero ahora han empezado a salir unos elementos de análisis muy chéveres de cómo debería leerse el tema ambiental y ahí ya estamos viendo, bueno, no estamos tan bien como pensábamos. Un ejemplo de eso, por decir algo, es conectividad. Ahora se habla mucho del tema de conectividad y que es súper importante y ahora dentro también en todos los Sí. tratados internacionales está metiendo que tenemos que estar conectados. Y justo se acabaron de hacer unos análisis a nivel nacional para ver si las áreas protegidas, por decir algo, están conectadas. Y lo que nos dimos cuenta es que no, que si bien pueden estar embebidas en una matriz de bosque, en la Amazonía de los Andes están desconectados, porque ya todo ese pedazo se transformó. Los llanos orientales están desconectando también porque todo el crecimiento de la franja de palma, de arroz y demás está partiendo el país y ecológicamente los animales y los procesos ya no funcionan igual. En tema digamos que, liderazgo ambiental de ciencia y demás, pues también se está generando una brecha, ¿no? Porque pues todo el tema de seguridad para ambientalistas en territorio para que hagan su trabajo y demás, cada vez nos muestra como no somos el mejor país para trabajar en ambientes inseguro y demás. Entonces, esos nuevos elementos de análisis muestran que no solo que tengamos un bosque aislado en la Amazonía nos va a hacer subir en esos indicadores y pues cada vez nos van a pedir más en términos de gestión. Pero déjame aclarar un término porque todos podemos interpretar de una manera diferente la conectividad ahora que estamos hablando en diferentes temas sobre eso, en lo digital, en la infraestructura. A mí se me ocurre, en principio, cuando te escucho, imaginar la desconexión de estos ecosistemas por vía infraestructura, pero según lo que acabas de decir, se trata más es de, en la medida que le vamos ganando o que se le va perdiendo, mejor, no ganando, a la altillanura y que se va extendiendo, digamos, esa frontera agrícola, esa es la desconexión, digamos, de romper la continuidad, por llamarlo así, por ejemplo, de la Amazonía o de toda esa cadena natural por ampliar la frontera agrícola o estamos hablando de conectividad, digamos, de infraestructura vial o qué. Ambas, digamos, no estamos, la infraestructura vial genera una restricción a la conectividad. Entonces, digamos, la conectividad desde lo ecológico, ¿cierto? Sí. Nosotros lo que miramos es cómo se mueven los animales y cómo se Ah, ok. mueven incluso los ecosistemas.
Ya, Entonces, temas como un ejemplo, para que tú tengas un frailejón en sí, un sitio, ese frailejón la semillita de ese frailejón tiene que volar en un espacio en el que pueda volar, por así decirlo, y llegar a un sitio para exacto. que crezca. O en el caso de un jaguar, por decir algo, para que él pueda encontrarse con una hembra y reproducirse, pues tiene que caminar una distancia a un sitio en donde vive esa hembra y reproducirse. Ya, Y eso requiere que ellos puedan moverse por el territorio. Ahora bien, toda esa dinámica de eso que acabas de decir, el crecimiento de infraestructura vial, el crecimiento de ciudades, la transformación de bosque, el aumento de la frontera agrícola, lo que está haciendo es que eso se desconecte. Y nosotros muchas veces es fácil medirlo con un solo bichito. Entonces uno dice, no, venga, leemos la conectividad del jaguar y el corredor del jaguar y miremos cómo está. Pero eso depende mucho de cada especie. Entonces hay veces hacemos unos esfuerzos para construir un corredor biológico y ese permite que ande un jaguar, pero no necesariamente andan por ahí 60 especies de aves. Y puede que ahí necesitemos nuevas cosas. Entonces hay, ahorita pues todo por decir algo, lo que hay del paisaje cultural cafetero y demás, lo que está intentando es conectar elementos ambientales soportados en una estructura económica, que está muy bien. El café permite que el jaguar se mueva si tiene sombra. O incluso el hecho de que tengamos una cerca viva, eso es que los abuelos ponían, que son estos árboles en sí, las zonas que reparten. Eso permite que un colibrí se mueva de un lado a otro y pueda sí, colonizar plantas en dos sitios en particular. Y eso se da a muchas escalas. Hay veces a una escala muy chiquita, entonces por decir algo, a nivel de ciudades, el hecho de que tú tengas un bosque dentro de un parque urbano y no esté conectado por un andén, hace que esos animales que están en ese parque urbano queden desconectados. O puede ser a escalas de paisajes muy grandes, que es por decir algo, los proyectos de infraestructura 4G, 5G y todo esto, pues de esas sí. carreteras gigantes, rompen poblaciones de especies como el oso de anteojos, como el jaguar, como la anta, a ese nivel de país. Entonces, esa planeación de infraestructura y desarrollo agrícola afecta a nivel de país poblaciones completas. Ya, pues súper interesante porque además es algo que es lo que me preocupa un poco, es que todo este entendimiento tiene que volverse más fácil y de más acceso para que los ciudadanos lo puedan interpretar, ¿no? Para que haya, digamos, más apropiación de las tareas que como ciudadanos, como seres humanos tenemos y que no parezcan todas unas misiones imposibles que han decidido adoptar un grupo de gente que se llaman ambientalistas y que solamente ahí está el trabajo y el esfuerzo, ¿no? Es como, como, como decirle no sé, a los jóvenes que ya están entendiendo todo esto, digamos, aquí estamos hablando, yo me estoy haciendo aquí como la que no entiendo nada, porque entiendo poco, la verdad, pero quiero decir, hay mucha gente joven que sí está súper conectada ya realmente con esta preocupación y por tanto tiene que ser pues más fácil y surgir más fácil esta apropiación de los temas, de los términos y de las tareas. Y en ese sentido, por ejemplo, el sector empresarial y agroindustrial, que hablábamos con Constanza también, cómo hay una tensión permanente en ese caso, y si a ti, por ejemplo, me decías, nos preocupa esa frontera agrícola y esa ampliación de la frontera agrícola, pero a su vez Colombia, entonces todos proponen, y más ahora que estamos en campaña, que hay que explotar el campo y que hay que generar más riqueza alrededor de esto para ir supliendo y cambiando los recursos energéticos para energías limpias, en fin, y para poder compensar económicamente esos ingresos. Alguna gente dice, no, pues esto tiene que ser con el campo. Realmente Colombia sí puede mantener esos dos caminos paralelos como otros países que puedan ser, que pueda ser despensa, pero que también pueda ser una reserva. Yo pensaría que sí. Eh, nada es tan fácil como blanco y negro, ¿no? Sí, Generalmente, y nuevamente ahora, este año, tal cual como tú lo dices, que arranca debate político, todo se va a volver otra vez blanco y negro y luego tendremos que reconstruir esos grises. sí, Pero desde el punto de vista de desarrollo agrícola, yo creo que Colombia sí tiene un montón de potencial. En las zonas, de hecho, que existen actualmente, no necesariamente tienes que crecer en términos de área, lo que tienes es que hacer que el área que ya tenemos se haga efectiva para los usos que son requeridos. Entonces, cuando uno mira el IDEAM, por decir algo, construye cada cierto tiempo el mapa de conflicto del suelo. Y un poco lo sí, que él hace es mirar ahí, venga, estamos sembrando bosque donde deberíamos estar sembrando bosque, que es en donde va a ser más efectivo, ¿cierto? Para explotación forestal. ya, O qué estamos haciendo. Y cuando uno mira, no, es ganado.
¿estamos sembrando frutales donde deberíamos estar sembrando frutales o en dónde lo estamos haciendo? No, en donde está esto que debería ser frutal es ganado o es uso de otro tipo de cosas agrícolas. Eso lo que nos muestra es que no estamos usando bien las zonas productivas que ya tenemos. Entonces yo creo que si eso se mejora, que eso es desarrollo tecnológico, paquetes tecnológicos, pensarse distinto el campo, eso va a hacer que aumentes capacidad productiva sin necesidad de extenderte nada. Por el otro lado, y pues ese sí es un problema que no creo que vaya a solucionar ninguno de los presidentes que viene ahorita, es el tema de realmente tenencia de esa tierra, ¿cierto? Porque mucho de lo que tenemos todavía son grandes latifundios en donde el grueso del área productiva y rural está concentrado en unas poquitas manos, y pues eso hace que se frene el desarrollo y sobre todo el acceso al grueso de la gente a generar producción y ganancia de eso. Entonces, hasta que eso también no se rompa un poco, pues va a ser difícil. Y lo último que yo creo que es muy chévere también es que no todas las unidades productivas son malas. De hecho, no hay ninguna unidad productiva necesariamente que sea mala, pero hay unas que son más amables con el ambiente que otras. Y si las pensamos desde ya en ese sentido, podemos hacer que la naturaleza tenga un muy buen porvenir utilizando las unidades económicas. Entonces, lo que te decía, por decir algo, café, cacao, frutales, sembrados en arreglos, lo que llaman arreglos agroforestales, que los mezcla uno con árboles de distintos tamaños. Eso hace que los animales sigan utilizando eso y que esos sitios sigan proveyendo servicios ecosistémicos, sigan asegurando que haya agua, sigan asegurando que haya un montón de cosas. Entonces yo creo que no es loco pensar, y de hecho deberíamos ir hacia allá. Colombia tiene que mejorar su campo. Lo que pasa es que la mejora de campo es tecnifiquémonos, usemos mejor el territorio que tenemos y ganémonos el valor agregado que estamos dejando al otro lado, ¿no? Que ahorita que ya salía el análisis que hacían de los cafeteros de la federación, que todos están quebrados, pero pues porque todo el producto secundario se hace por fuera. O sea, el que tosta y el que empaca y el que muele y el que lo vende como café gourmet está en Estados Unidos, mientras que acá tenemos todos los campesinos sacando el café lo mejor que pueden con la poca plata que tienen. Entonces tenemos que también traer esa generación de subproducto para este lado. Pues es muy interesante el desafío. Seguimos ese como en el nivel de desafíos y de encontrar respuestas, ¿no? Yo no sé si, y nos queda poco tiempo, pero la política pública que se está construyendo, este documento COMPES de conservación, ¿te compensa? Digamos, ¿crees que está en el camino correcto? O por lo Yo menos... creo que sí, yo creo que sí. Fue una lucha, de hecho, llegar al documento que está actualmente en proceso pues, de publicación, pero tuvo en su premisa, que a mí me pareció muy interesante, el equilibrio entre lo ambiental y lo que requiere la población colombiana. En el entender que las áreas protegidas no son un aislado del territorio, que muchas veces lo vemos así, ¿no? El área protegida es por allá un límite Claro, en donde viven unos bichos sí. y no tenemos ni idea qué hay allá. Y ya lo piensa desde el punto de vista, no, venga, es que para que esa área protegida exista en el tiempo necesitamos que cambiar el plan de ordenamiento territorial del municipio en el que se encuentra para que ese sea concordante con lo que necesita el área protegida. O ese pensamiento de, nuevamente, la gente que vive en áreas protegidas porque viven legalmente, algunos que viven ilegalmente, pero muchos Claro. viven legalmente, pues requieren mejorar sus condiciones de vida si queremos que eso se mantenga en el tiempo. Entonces no podemos seguir pensando que, y lo mostró el ejercicio del diagnóstico, que la gente más pobre de todas es la que vive dentro de las áreas protegidas. Eso no tiene ningún sentido. Tenemos que asegurar que tengan una vida digna para que sigan cumpliendo su rol en la conservación, que es proteger esos ecosistemas en los que viven. Y eso es un cambio de paradigma bien, bien fuerte en la construcción de una política en la que supuestamente las áreas protegidas son para conservar. Y todo el tema de ordenamiento territorial y planeación de la naturaleza desde esa mirada de múltiples sectores. O sea, acá se tiene que sentar los de petróleo, los de palma, los de ganadería, los de turismo, los de todo, y entre todos pensémonos qué implica tener un sistema de áreas protegidas que asegure la biodiversidad, pero que no limite el desarrollo económico. Y eso también es un reto muy, muy duro. Tendrán que haber concesiones, tendrán que haber cambios y como todo buen acuerdo nadie va a quedar completamente feliz, pero si se logra cumplir va a estar muy bien. Sí. Bueno, pues es interesantísimo. Esta hoja de ruta justamente es para construir caminos, para ver, para poner sobre la mesa temas. Diego, muchísimas gracias y ya estaremos seguramente en este camino largo, volviéndonos a encontrar en este o en cualquier otro espacio. Y pues para la gente que nos ve, que ojalá compartan todos estos conocimientos y estas conversaciones que lo que intentan es ir poniéndonos a todos en un lenguaje más común, en una base, digamos, común de algunos términos y algunas preocupaciones que se necesitan para que toda esta riqueza medioambiental y todo este gran desafío global
que hoy nos convoca frente al cambio climático tenga un escenario mucho más práctico en nuestra vida y entendamos también cuál es el papel que tenemos como ciudadanos ante este reto de conservación. Muchas gracias, Diego. No, muchísimas gracias a ustedes, un placer estar acá y exacto, ojalá podamos todos entender y valorar en gran medida ese recurso natural y cultural que tenemos, que es Colombia, que es increíble, y aprendamos en cualquier medio que estemos a conservarlo, protegerlo y admirarlo.